Loca erudición, capítulo 9 de El factor Borges de Alan Pauls. Años, décadas enteras consagradas a pensar en la erudición de Borges, o no a pensarla, sino por el contrario, a darla por sentada, a reproducir los valores que el sentido común asocia con la erudición: cultura, elitismo, hermetismo, academicismo, para que Borges por fin, o no exactamente él, sino esos textos de Borges que vuelven, afloran, ascienden, que no cesan de salir a la superficie, oscuros y arrogantes, empujados por el entusiasmo un poco prepotente de la revancha, llegados desde las profundidades del periodismo popular, las revistas de interés general, los diarios, para que esos textos por fin muestren con toda la crudeza de su luz un Borges auténtico entre cremas de belleza, que la erudición borgiana es otra cosa, fue siempre otra cosa, y no solo en ese campo de batalla del periodismo, sino también y sobre todo en el espacio autosuficiente y soberano de la alta literatura. Y si la gran pasión de Borges, pasión de traficante y de maestro, hubiera sido transmitir, propagar, divulgar, todo el empeño invertido en señalar cómo Borges, mediante el despliegue de su erudición, aleja la literatura del lector, del público, del pueblo, ¿no debería reinvertirse en el trabajo de mostrar justamente lo contrario? Cómo Borges siempre está buscando acercarse, cómo inventa técnicas de reproducción, maneras nuevas de traducir, canales de transmisión inéditos, formas de circulación y de divulgación de un capital de saber que ni siquiera reconoce como propio. Soy un hombre semi-instruido, ironiza Borges cada vez que alguien, hechizado por las citas, los nombres propios y las bibliografías extranjeras, lo pone en el pedestal de la autoridad y el conocimiento. Una cierta pedantería aristocrática resuena en la ironía, pero también una pose de poder, el tipo de satisfacción que experimenta un estafador cuando comprueba la eficacia de su estafa. Y la estafa consiste, en este caso, en la prodigiosa ilusión de saber que Borges produce manipulando una cultura que básicamente es ajena. Cultura de enciclopedia, aunque sea la ilustre británica. Esto es cultura resumida y faenada, cultura del resumen, la referencia y el ahorro, cultura de la parte, la entrada de la enciclopedia, por el todo, la masa inmensa de información que la entrada condensa. En más de un sentido, por sofisticadas que suenen en su boca las lenguas y los autores y las ideas forasteras, Borges, la cultura de Borges, se mueve siempre con comodidad dentro de los límites de un concepto Reader Digest de la cultura. Borges no deja de evocar, cuando rememora sus primeras lecturas, los deleites que le deparaba la 11ª edición de la Enciclopedia Británica. Sin duda las prosas de Macaulay o la de De Quincey, dos de los ilustres contributors que hicieron de esa una edición única histórica, tuvieron mucho que ver con ese deslumbramiento de infancia. Pero si la británica es el modelo de la erudición borgiana, es porque lo que Borges aprende allí de una vez y para siempre no son tanto los lujos de una escritura noble, como los secretos para operar en una doble frecuencia simultánea, en el estilo y en la reproducción, en la alta literatura y en el proyecto divulgador, popularizador, que encierra toda enciclopedia, desde la británica hasta el lo sé todo. La otra gran diferencia que impone la erudición borgiana es de humor. Una vez más, como es costumbre en Borges, el gran enemigo es la tristeza mediocre del sentido común, el se sabe qué. Se sabe que el saber, en un contexto imaginativo como la literatura y el arte, no tiene en general buena prensa. Se lo asocia con la gravedad, con el tedio, con la disciplina. Se lo condena a ejercer, languideciendo, una rigurosa burocracia de protocolos y trámites anodinos. Ordenar, clasificar, agrupar o categorizar. La única cara del saber que irradia algún glamour es la cara capitalista, la fase de adquisición, de acumulación de información y conocimiento. Pero es inaccesible. El resto, el ejercicio del saber, esa momificación en vida, mejor perderlo que encontrarlo. Si al menos prometiera algo, pero del otro lado del saber, a lo sumo, hay algo de autoridad, el dudoso privilegio de hablar en primera persona y en nombre de la verdad restringida y patética de feudos como la lógica, la filosofía, la historia de las ciencias. Autoridad, pues, y orden, la antítesis misma de la imaginación, a menos que... En algún momento de los años 60, un profesor francés, hasta entonces especializado en describir cómo Occidente
produce esa peculiar forma de identidad humana llamada locura, tropieza casi sin darse cuenta con un texto de Borges. Es Michel Foucault y el texto de Borges en el que cae es El idioma analítico de John Wilkins, uno de los ensayos del libro Otras Inquisiciones de 1952. Foucault queda pasmado ante ese texto que parece agotar todos los lugares comunes de la glosa erudita. Puesto a reivindicar un pensador recóndito, Borges, previsiblemente, empieza mencionando la Enciclopedia Británica, que ha suprimido toda mención de Wilkins, resume la biografía de su personaje en algunas felices curiosidades, repasa sus fuentes abuelo de pájaro y se mete de lleno en la feliz olvidada curiosidad que justifica esas 3 páginas, el idioma universal inventado por Wilkins hacia 1664. El ensayo sigue de cerca sus premisas, sus procedimientos, su proceso de fabricación, hasta que llega a las 40 categorías en las que Wilkins ha decidido clasificar el mundo para garantizar que su idioma corresponda apropiadamente con él. Consideremos la 8ª categoría, la de las piedras. Wilkins las divide en comunes, pedernal, cascajo, pizarra, módicas, mármol, ámbar, coral, preciosas, perla, ópalo, transparentes, amatista, zafiro, e insolubles, hulla, greda y arsénico. El texto, hasta entonces respetuosamente descriptivo, de golpe parece inquietarse. Casi tan alarmante como la 8ª, escribe Borges, es la 9ª categoría. Esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos, bermellón, azogue, artificiales, bronce, latón, recrementicios, limaduras, herrumbe, y naturales, oro, estaño, cobre. Algo en la teoría de Wilkins no anda del todo bien, algo patina, pero Borges, en vez de retroceder, de guarecerse, da un paso adelante y lo sigue. Va con Wilkins hacia ese más allá del saber que acaba de insinuarse. Esas ambigüedades y deficiencias recuerdan las que el Dr. Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirena, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etc., M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. El profesor Foucault estalla en carcajadas. Difícil imaginar una risa más fértil. Ha nacido Las palabras y las cosas, uno de los libros más influyentes del pensamiento occidental contemporáneo. Para averiguar qué hay en el texto de Borges, tal vez sirva a pensar en la pregunta que nos hacemos después de leerlo. Y esa pregunta no es qué quiere decir, sino qué pasó. Es decir, la misma pregunta que nos hacemos después de un milagro, un cataclismo, un desmayo. Tal vez no sea una misión para lectores, sino para el dúo Mulder y Scully de Expedientes X. Todo iba bien. Estaba leyendo, un filósofo inglés inventó un idioma universal, 40 categorías, clasificación, y de repente el pensamiento se salió de sus goznes. Hizo implosión, colapsó, agujero negro, Big Bang. Poco importa cómo se llame. Lo cierto es que de golpe entramos en otra dimensión. Foucault habla de risa, y la palabra es ajustada. Señala bien el efecto físico de convulsión que puede provocar un acontecimiento aparentemente tan inmaterial como una operación literaria. Borges hace exactamente eso, instalar la risa en el corazón del pensamiento, pero instalarla como una combustión o un tornado, algo irresistible, algo que atrae, que arrastra, que embriaga, una llamarada de la que nunca nadie será capaz de reírse porque ella misma es risa, risa pura, perpleja, insensata, risa que nos rapta y nos transporta a un lugar que está fuera del pensamiento. La clasificación de la enciclopedia china es la gran performance de la erudición borgiana, el punto en el que el saber, fiel más que nunca al tedio de sus costumbres, a la lentitud disciplinada de su lógica, tropieza de pronto con un punto ciego, gira en el vacío, se acelera y enloquece. Solo que el punto ciego no es un accidente exterior, está en el saber, agazapado en alguno de sus pliegues, acechándolo siempre desde adentro. El punto ciego es el escándalo de la razón en la razón.
lo que transforma la erudición en vértigo. ¿Borges, escritor erudito? Sin duda, siempre y cuando la erudición recupere la fisonomía que le es propia, un páramo de ruinas y perplejidad donde flota el humo de una risa loca.